Sí, sí, exacto. Entonces, pues, digamos que aprovechando que es como la semana de receso, pues el tema no es complicado, es algo corto, pero pues digamos para cumplir con ese acuerdo que teníamos desde comienzo de semestre, entonces era para eso, para que hoy entonces lo miráramos. Pero aquí encuentro la exposición, sí, que tiene un valor del 10% del corte, ¿Un 10%? ¿sí? Uy. Sí, pues eso dice, que los acuerdos que quedamos. Usted no fue el que firmó el pacto de encuentro, mano, ni lo Ah, miró. sí, No, pero pues... ¿Y qué? sí, Entonces ahorita nos repartimos los temas o cómo va a ser. sí, pues o sea, digamos que yo le doy como una introducción. Básicamente lo que tienen que hacer ustedes es ver el temita cortico de lo que yo les planteo y hacer un par de ejercicios sobre eso y exponérselos. Digamos que yo digo que lo hagan de dos en dos. Sí, señor Rubio, no sé cómo cuadran ustedes, son cuatro. Quién se hace con quién y les ponen, digamos que el próximo encuentro, siguiente encuentro, nos encontramos y, valga la redundancia, nos encontramos y hacen la exposición, digamos ustedes, así como comparten la pantalla y le explican, hacen como su exposición. A ver cómo nos va trabajando de forma remota esta parte. Sería eso. ¿Mm? Ah, ok, sí, señor. ¿Listo? Listo. Sí, Pues yo por mi parte ya terminé el listo. taller. ¿Lo envío? Eso es. Ah, sí, claro. Bueno, Sí, entonces ya señor. lo Sí, envío. envíelo al correo y listo. Ujú. Y arrancamos. Pero entonces, a ver si llegan los demás compañeros para explicarles lo demás también. ¿Listo? Listo, sí, Bueno, señor. ya llegó una compañera. Buenas Juliet, noches, buenas. profe. Buenas tardes, Tarde. Juliet. Buenas noches. Uy, ya está de Son noche. las 6. No. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Por aquí todavía es tarde. Bueno, Buenas tardes.
Bueno, entonces, señores, empecemos entonces. Janet, ¿me escuchas? Juliet, perdón. ¿Sí me está Sí, escuchando? profe, sí, Bueno, entonces estaba diciendo a Omar que, pues no sé si habrás visto el correo, que una parte les decía sobre el trabajo, como si lo habrían alcanzado a terminar, y lo otro era del tema que hay como una exposición que dijimos que quedaba para este corte, ¿no? Una exposición que se planteó desde el comienzo de semestre, cuando dimos digamos, las fechas, acordamos las fechas y el pacto de encuentro, entonces para trabajar para este periodo. Entonces lo que decíamos que era que había una exposición sobre un tema que se iba a plantear. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, digamos que hoy les doy como la introducción al tema y ustedes, digamos que le hacen para el próximo encuentro, digamos que sería después de la semana de receso, ustedes le hacen como la exposición a los otros dos compañeros. Bueno, no sé cómo se repartan, ustedes son cuatro, digamos que dos y dos. ¿M? Entonces ahí mirarán cómo se reparten, no sé, cómo no han llegado los demás compañeros, pero entonces sería de esa manera, ¿listo? Donde ustedes, digamos que hacen un par de ejercicios sobre, digamos que aplicados a su carrera como tal, ¿m? Unos ejercicios que tengan que ver con su carrera y que los expongan de acuerdo al tema a los compañeros. O sea, ¿Listo? tiene que ser como una especie Eso de caso sería práctico. como la exposición que tendrían que hacer ustedes. Algo así, sí, algo que de pronto de acuerdo al tema, que es muy puntual, digámoslo así, se los pongan a los compañeros, exacto, como una especie de ejemplo práctico, digámoslo así, ¿sí? Eso es básicamente lo que tendrían que hacer. Esa sería digamos, la exposición para ese día. ¿Listo? ¿Sí me entendiste? ¿O sí me hice entender? sí, pues, de atrás, ¿verdad? Y ya. ¿O alguna pregunta, No, Juliet? profe, ni, no. Ah, profe, sí, el taller lo ¿Cómo? enviamos por el correo. Dime, que no escuché, no entendí, no te El entendí. taller, el taller de hoy lo enviamos por el correo. Ah, el que es para hoy, sí, sí, ese sí me lo envían al correo, por favor, gracias. Ah, listo, profe. Y pues por el Listo. la exposición. Entonces, pues, digamos, empecemos porque ya no los demás compañeros. Entonces les voy a dar, señora, No, nada, profe. bueno, entonces vamos a empezar, digamos, sobre esto va a ser el ejercicio o el trabajo que ustedes van a hacer. ¿Listo? Tiene que ver con lo que son dentro de las distribuciones de probabilidad, lo que hablamos o lo que hace referencia a los intervalos de confianza. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con el tema. Entonces, digamos que los intervalos de confianza tienen que ver con, digamos, con el estudio que se hace en estadística sobre lo que nosotros, en este caso, por ejemplo, hablando de una muestra, la inferencia estadística que hacemos respecto de una muestra que se la aplicamos a una población. ¿M? Digamos que los estudios o los cálculos o los análisis o conclusiones que nosotros obtenemos de una muestra, esos resultados los llevamos o los trasladamos
es lo que dice que es la inferencia a la población, es decir, se lo aplicamos a la población. Asumimos que, digamos, que la población se comporta de forma parecida a lo que se comporta o cómo se comporta la muestra. ¿Mm? Entonces, digamos que ese comportamiento es lo que en los anteriores encuentros hablábamos de lo que era la estimación, que hicimos un ejercicio comparando o hallando el estimador de la media, comparándolo para un grupo, que fue el de unos obreros, si no estoy mal, y después lo comparamos con la media de la población. Entonces veíamos que esa estimación la podíamos, digamos, trasladar de la muestra a la población. Pero entonces digamos que en algunos momentos esas estimaciones no van a ser tan exactas o tan reales, porque pues pueden presentar variaciones, porque pues digamos que los ejercicios en la vida real no son como tan limpios o tan puros como los que aparecen de pronto en un ejercicio de un libro, ¿no? Porque hay variaciones que afectan, precisamente esos resultados. ¿Mm? Entonces, por eso es, digamos, lo que sucede con este tema que estamos trabajando, que son los intervalos de confianza. ¿Hasta qué punto nosotros podemos, digamos, aceptar como válido un resultado que nos dé? Llegó don David. David, ¿cómo está? Bueno, entonces seguimos. ¿Qué hubo, profe? ¿Cómo están? Bien, gracias. Aquí esperándolo, mano, mucha demora. Qué pena, profe, qué pena. Bueno, entonces continuamos. Entonces decimos que, mentiras, bienvenido. Entonces aquí hablamos de la diferencia entre el estimador y el parámetro, se denomina el error de estimación, es decir, de acuerdo al estudio que se o al cálculo que se haga, digamos que el parámetro es el que se tiene sobre la población. ¿Mm? Y el estimador es el que de pronto obtenemos con la muestra. ¿Mm? Entonces el error de estimación, los parámetros poblacionales son desconocidos y están precisamente a razón de ser de la inferencia estadística. Entonces, precisamente por eso, como uno no tiene los cálculos de la población, entonces uno hace los cálculos o hace el estimador sobre una muestra. ¿Mm? Pero entonces digamos que esa va a generar un error, ¿sí? Es un error que se puede presentar, puede ser mayor, grande o pequeño, pero de pronto se puede generar con respecto a una población. Entonces digamos que esa es la necesidad de, digamos que, de tratar de disminuir eso que llamamos el error de estimación. ¿Mm? De más precisos seamos con los resultados que tengamos de respecto a la muestra, digamos que más válidos vamos a poder ser o hacer la estimación respecto a la población. Entonces, hacer esa inferencia que nos daría entre más exacta se haga esa estimación o el cálculo sobre la muestra, mejor va a ser la inferencia que hagamos sobre la población. Que digamos que dentro de la inferencia estadística que se estudia, esto es la estimación de parámetros y la prueba de hipótesis. Más adelante la vamos a ver, las pruebas de hipótesis. ¿Listo? Entonces, aquí aparecen, vamos con el primero, estimación de punto o de intervalo de confianza para el primero. Entonces, digamos que aquí con un ejemplo, pues digamos es más fácil de entender. Dice, se desea conocer el rendimiento promedio de 120 obreros de una compañía para cumplir un determinado lote de producción. Y se toma una muestra de 15 obreros. De esos 120 vamos a tomar 15. Y decimos que el rendimiento promedio de esos 15 obreros fue de 72 unidades por hora. Esto es el rendimiento promedio. Digamos que ese valor es el que nosotros hablamos digamos que le sacamos la media del rendimiento de esos obreros. Es un estimador, que es lo que hemos visto en los anteriores encuentros. Ahora, y entonces de acuerdo a eso, entonces vamos a aceptar como un estimativo de rendimiento promedio de los 120 obreros. O sea que hacemos la inferencia y decimos que el comportamiento de esos 15 obreros es de 72 unidades por hora. Entonces asumimos que el rendimiento promedio de los
120 obreros va a ser de 72. Digamos que eso es lo que llamamos una estimación puntual o estimación en el punto. ¿Mm? Porque estamos hablando de un punto determinado, es un valor determinado que en este caso para el ejercicio, como lo dice, digamos que es de 72. ¿Listo? ¿Qué va a suceder con eso? Digamos que eso es como utópico porque es que es muy complicado, o aquí lo dice optimista, porque eso no va a ser tan real como les decía anteriormente. Existen valores o situaciones que pueden afectar el rendimiento de los obreros. ¿Mm? No sé, de pronto estos obreros, si estaban trabajando sobre alguna o de pronto por situaciones de los obreros ya de pronto de forma física o algo, algunos de ellos hacen que el rendimiento del promedio baje o sean más altos si de pronto se escogieron unos obreros, digamos que están tanto física como los aparatos o utensilios con los que trabajan óptimos, entonces también va a subir ese promedio. Sí, entonces digamos que se habla como digamos que una estimación muy optimista, digamos, para asumirla para el parámetro de la población. Entonces, digamos que esa es como la estimación que hablamos, estimación en un punto. Ahora, la siguiente, cuando hablamos ya de estimación en intervalos de confianza. Entonces, ahora el mismo ejemplo, digámoslo así, tomando como referencia el punto anterior, dice que estimamos que el promedio de los 100 obreros fluctúa entre 70 y 74 unidades por hora. Entonces, ahí ya nos está dando es como un intervalo, como lo dice ahí, intervalo de confianza de 70 a 74. Entonces, esa estimación de intervalo, digamos que, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Digamos que puede presentar una variación, ¿no es cierto? Digamos que el 70 más, de 70 a 74 hay una variación de 4, pero digamos que en la mitad estaría el 72. Es decir, que está permitiendo que haya una variación en dos unidades para más o para menos, ¿sí? O por encima o por debajo. Entonces, digamos que, pues esta es un poco, a comparación con la anterior, es menos optimista, pero digamos que es un poco más real, ¿m? Porque entonces ya no estaríamos hablando de un valor tan puntual, sino estaríamos hablando de un rango en el cual se puede presentar, que es más cercano a la realidad, ¿cierto? Esa entonces sería, digamos, la estimación cuando uno habla de un intervalo, de lo que hablamos de intervalos de confianza. Ya no es en un punto, sino ya habla de un intervalo. Ahora, si a una estimación de intervalo se le asocia una probabilidad, entonces pensemos ya en el concepto de probabilidad, de que el verdadero parámetro poblacional se encuentre ubicado dentro de dicho intervalo. Es decir, el intervalo que nosotros estamos diciendo o hallando, en este caso para el ejercicio estábamos hablando de 70 a 74. Entonces ahí le vamos a dar, digamos, le vamos a dar un porcentaje de probabilidad. O sea, qué tan seguro es que caiga dentro de ese intervalo. ¿Mm? Entonces ahí se le da un porcentaje o un valor de certeza y entonces a eso ya nos ayuda, digámoslo así, a dar mayor seguridad a los resultados que obtenemos, ¿sí? Porque si aparte de eso decimos que la población se va a manejar entre 70 y 74 y aparte de eso le decimos que tiene una probabilidad del 95%, eso nos da mayor, en este caso 0,95, nos va a dar mayor seguridad, ¿sí? Para, digamos, decir, el resultado que se obtenga va a caer dentro de ese valor, porque ya tenemos una probabilidad que es muy grande, del 95%. ¿Mm? Y con la holgura que le damos de 2 unidades por debajo o por encima del valor, digamos que central, o de esas 4 unidades que es el rango, entonces ese 95% nos va a dar mayor seguridad en cuanto a la toma de decisiones o el asociar ese resultado o la probabilidad de que se dé con respecto a una población, habiéndolo asociado con o tomando como referencia una muestra. ¿Listo? Y bueno, aquí ya esto ya lo hemos visto, la probabilidad
que esté entre 70 y 74 es de 0,95. Entonces ya eso nos da una mayor seguridad o mayor certeza de que el resultado se pueda dar. Bueno, entonces aquí ya aparece el grado de confianza. ¿Mm? Entonces ya con eso, teniendo esa probabilidad, digamos que a uno le va a dar, digamos, una seguridad de qué resultado, qué valor nos da seguridad, digamos, en cuanto a la toma de decisiones, porque dependiendo del rango ¿m? Y de ese grado de confianza que es la probabilidad, que para el ejercicio pues decía que era del 95%, entonces el valor que se encuentre o el que caiga dentro de ese intervalo, digamos que hará que los resultados que se obtengan, digamos, le vamos a asociar a esta probabilidad, digamos que le vamos a dar un mayor grado de, como lo dice aquí, grado de confianza. ¿M? Digamos, los análisis que se hagan respecto a un ejercicio X, el resultado que nos dé, en este caso, digamos que si le damos el grado de confianza del 95, va a asegurar dentro de un intervalo, va a dar mayor probabilidad que se dentro de ese mismo. ¿M? Aquí dice, bueno, que existe la probabilidad alfa de que esto no ocurra. Entonces aquí, pues acordémonos lo que hablábamos de P y Q, ¿sí? Que se dé y que no se dé, digamos el complemento. Entonces aquí habla de la probabilidad alfa de que no ocurra. Entonces por consiguiente la probabilidad de que ocurra va a ser uno menos alfa. ¿Mm? Ahora, si nosotros asumimos eso, de que alfa es la probabilidad de que no ocurra o de que falle la estimación, entonces uno menos alfa es la confiabilidad que merece la estimación. En este ejemplo, por ejemplo, si alfa es la probabilidad de que no ocurra, o sea que la probabilidad de que ocurra va a ser uno menos alfa, que en este caso pues sería como lo del ejercicio lo planteaba, del 0,95 o del 95%. ¿Mm? Eso en cuanto a lo que es los intervalos de confianza. ¿Listo? Entonces ya lo que viene es esto, que son los dos temas que digamos hay para que trabajen ustedes. Son estos dos. Digamos que esto es uno, digamos básicamente es que son dos ejercicios como tal. El tema uno y el tema 2. Nosotros elegimos Es el uno. hablar de intervalos de confianza. Uy, Perdón. ¿quiénes son nosotros? Pues, ¿cómo es que se llama? Alejandro Intervalos, y... Ay, se me olvidó mi otro compañero. El grupo uno, pues, yo, no es Omar de y yo. dos, son de dos. Por eso somos Bueno, bueno, listo. Sí, sí, por eso les digo. Entonces, digamos que lo que tienen que es investigar sobre intervalos de confianza para la media conocida, para media, perdón, con la desviación conocida, y el otro, intervalos de confianza para la media y la desviación desconocida y tamaño de muestra pequeña. Entonces, para que, digamos que hagan una breve, como les digo, exposición sobre lo que es eso y un ejemplo práctico. ¿Mm? Ya, bueno, David no estaba cuando estábamos hablando del tema. Entonces, lo que tienen que hacer es eso. Digamos que para la siguiente semana, cuando después de esta semana de receso para el primer encuentro, ustedes preparan un ejercicio y lo socializan aquí por medio de, así como lo estamos haciendo, a los demás compañeros. Cada uno hace un par de situaciones y se las comparte a los otros dos compañeros y lo mismo el otro grupo. ¿Listo? Entonces, digamos que esos dos serían los dos temas para trabajar para el próximo encuentro. ¿Listo? Don David, ¿me escucha? Sí, señor. ¿O se nos... ¿Listo? Entonces, esos son los que tendrían que hacer. Eso sería, digamos que el tema que tendrían que ustedes trabajar para el, no sé si el lunes cuando llegamos es festivo o eso es lunes normal. ¿Ustedes saben? Que no sé si es festivo ese día.
No, no, no es festivo. compañeros. Entonces, listo, entonces quedaría para ese día. No, profe, ¿Listo? déjelo para el viernes de esa semana y el lunes si tenemos dudas o preguntas, pues le comentamos. ¿Sí? Bueno, venga a ver. ¿Qué toca mirar? Es este corte cuándo va. No, este corte todavía no va, ¿no es cierto? 3, entonces, para el 17 sería entonces Sí, el eso, y el 13 13 nosotros el lunes. solucionaríamos dudas y el 17 pues ya entregaríamos la exposición, el ejemplo, caso práctico, Quedemos ejercicio y listo. y vamos de la semana de Semana Santa. Entonces quedaría para el 14 dudas y para el viernes Bueno, ya la exposición. el lunes, los lunes son los encuentros, ¿no? Sí, ¿a cuándo son los encuentros? Los martes, perdón. Sí, lunes 13. Eso, martes 13, martes 14, sí, sí, sí. Sí. Sí, sí es el 14 que es el martes, el lunes no es, el lunes tengo es otro encuentro. Listo, entonces eso era lo que les quería plantear hoy. Y entonces los talleres que quedaban para enviar al correo. Igual al Entonces, correo, profe, ¿cierto? sí, sí, pues el taller que tenían que entregar para hoy, sí, el correo. Sí, sí, sí. Señor, Listo. listo. Entonces, lo que no sería más. Lo otro entonces ya queda para que ustedes empiecen a mirar, para que entonces cuadren. Bueno, en este muchacho Edwin no ha vuelto, ustedes saben de él. Me ¿Y parece él que en el sería otro encuentro conmigo? tampoco ha venido. ¿Sí? ¿Les toca? Porque Listo. ¿cómo más se reparten? Listo, listo. ¿Listo? Sí, Listo, profe. entonces lo que les digo, entonces sería esto y les queda el tiempo entonces para que, pues no sé, miren a ver cómo cuadran o qué harían sobre este tema. Bueno, profe. ¿Listo? Bueno, entonces no es más por hoy. Hoy sí me rindió, hoy sí nos rindió. Gracias, Bueno, profe, profe. Vuelvo con gracias. ustedes Gracias, entonces. profe. Listo. Muy agradecido, profe. No le olvide el taller, por favor, enviarlo ahorita. Ya lo envío. Listo, Ya lo vale. envié. Bueno, bueno. Chao pues entonces. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Bueno.
Don Edwin, ¿escucha? Profe, ¿cómo le va? Sí, ¿Sí señor. me escucha? Ah, bueno, es que pensé que no me estaba escuchando. Eh, no, pues un milagro de verlo, escucharlo. ¿No? ¿Usted No, como que no, se ha aquí estamos perdido? activos, ¿Se fue de paseo? volteando, profe, trabajando fuertemente. Pero ¿usted ha entrado a álgebra? Sí, claro. Yo en la clase pasada estuve, profe. Sí, Sí, que se explicó lo de sí. ¿Cuándo fue que cofactores nos y esta estuvo? parte. No. ¿O cuándo fue? ¿Cuál fue la clase que no? A la anterior sí estuve un poco ausente. Y a esta tampoco, y a esta tampoco. Y en ese también faltó. Sí, profe. No, pero ahí estamos poniéndonos al día. Ah, bueno. Pues ya se fueron sus compañeros, estaba hablando con ellos de la exposición que hay. Ujú. Sí, se acuerda que para este corte cuadramos que íbamos a hacer una exposición sobre algún tema en particular, Sí, señor. ¿sí? Entonces les estaba diciendo a los compañeros que el tema es, digamos, que hablamos sobre esto, que está aquí en pantalla. ¿La estará viendo? Sí. Habla de Sí, intervalos señor. de confianza. Intervalos de confianza. Sí. Sí, entonces, sí. Entonces sobre eso, entonces les hice como una introducción sobre lo que eran los intervalos de confianza, que era, digamos, los rangos que uno le daba de seguridad cuando uno estaba haciendo un estudio estadístico. ¿Mm? Como el estudio estadístico nos lo hace sobre una muestra, entonces digamos que ese estudio uno hace la inferencia y lo lleva a la población. ¿Mm? Las conclusiones o los resultados que uno obtenga de la muestra, pues digamos que, entre comillas, se los aplica a la población o asume que la población se comporta de la misma manera, ¿cierto? Que es lo que hablamos de la generalización. ¿Mm? Entonces, digamos que esos intervalos de confianza van a depender, pues, digamos, de los parámetros con los que uno trabaje. ¿Mm? En este caso, digamos que esos parámetros van a estar dados de acuerdo a situaciones, digamos, y yo les decía que para el ejercicio que tienen que hacer ustedes, es un par de ejemplos que los hicieran sobre algún tema relacionado con la carrera de ustedes, ¿sí? Para que digamos que se viera como un ejemplo más práctico. ¿Listo? Entonces, digamos que dentro de eso hablábamos de unos intervalos de confianza que hicieran en un punto o puntuales o en un intervalo. ¿Mm? Entonces, los primeros eran intervalos de confianza puntuales, es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos aquí como el ejercicio, aquí más bien no es la definición como tal, sino es con un ejemplo para entenderlo. Habla del rendimiento, por ejemplo, de 120 obreros de una compañía para hacer un determinado lote de producción. Y de esos 120 se toma una muestra de quince obreros. Entonces lo que nos dice es, o lo que plantea, digamos, cuando hablamos de estimación puntual, es que decimos que esos 15 obreros tienen un promedio de 72 unidades por hora, producen 72 unidades por hora de ese lote. Entonces digamos que ese valor lo asumimos, aunque a pesar de que es un estimador, porque estamos hablando de sobre una muestra, lo asumimos para que los 20 obreros se comporten de la misma manera. Entonces digamos que estamos haciendo una estimación puntual. Y hablábamos de que esa estimación, digamos que se vuelve un poquitico optimista, porque podemos ver que se pueden presentar, digamos, en la vida real se presentan factores que hacen que varíe, ¿no es cierto? No, eso no va a ser tan exacto así. La población se puede comportar, o de pronto la muestra se puede comportar de una forma, pues real, más o menos parecida a la población, pero no podemos ser tan optimistas decir que va a ser así la población como tal, ¿m? Porque pueden haber factores
tanto para la muestra, por ejemplo, las personas que se escogieron pueden ser obreros que, digamos que están bien físicamente para rendir en la producción, o puede, por ejemplo, la maquinaria que utilicen los obreros puede estar defectuosa, entonces va a afectar ese rendimiento promedio que aparece ahí que dice que 72 unidades por hora. ¿Mm? Entonces, digamos que esa estimación que se hace un poco, o digamos que optimista, en el sentido de que es difícil que se dé. ¿Mm? Entonces, después pasamos a lo que era la estimación ya por intervalos de confianza. ¿Mm? Entonces, ahí el mismo ejemplo, hablamos de los mismos 120 obreros, pero decimos que fluctúa, digamos, la producción de unidades entre 70 y 74 unidades por hora. Entonces ya estamos haciendo o relacionando es como un intervalo. ¿Mm? Entonces esta estimación es un intervalo, una estimación por intervalo. ¿Qué puede suceder? Pues aquí lo que nos dice, se puede dar un error de 2 unidades por hora, como por encima o por debajo. Es decir, nosotros ya estamos dando un rango que puede estar dentro de ese valor. ¿Mm? Que puede estar cercano a 74 o cercano a 70. ¿Ah? Digamos que es menos optimista, pero digamos que es más real dentro de una situación que se presenta, que se puede presentar o que se pueda presentar en futuro con cualquier ejercicio como tal que se tome en una empresa, más real, más cercano a la realidad, Sí, sí, porque ¿sí? por lo general en las empresas se toma, sí, valores por encima o por debajo, que es la tolerancia. Exacto, sí, que si se salen de ese rango, entonces ya uno empieza a decir, uy, no, ojo, porque si nos salimos de este rango, por ejemplo, aquí, bueno, aquí este ejercicio dice que 70, 74, si nos salimos de ese rango, tenemos que revisar qué está sucediendo, como le decía, dependiendo la situación que sea, si es el personal, si es la planta, si es el tiempo, el clima, lo que sea, entonces ahí es donde digamos que se presentan las alarmas en cuanto a una situación o en los estudios, cuando se hacen estudios estadísticos, ¿sí? Cuando empieza, por ejemplo, una planta, una máquina empieza a bajar la producción promedio que tiene, se está saliendo del rango. Ojo que esa máquina debe estar entre tanto y tanto, entonces hay que revisar qué está sucediendo, porque todo eso, digamos, en las empresas eso es plata. ¿Mm? Si se empieza a salir de los parámetros, digamos, por lo bajo, dependiendo de la máquina, entonces uno va a decir, uy, no, ojo que está fallando, nos va a afectar la producción. Dependiendo otra vez, si es por lo alto, también depende de la situación como sea, ¿no? ¿Mm? Entonces, eso, por ejemplo, esos rangos de tolerancia, como usted lo decía, son importantes tenerlos. Y eso, pues, digamos que nos da una seguridad en cuanto al funcionamiento normal que se puede en una, por ejemplo, si hablamos de máquinas, las máquinas pueden presentar un desgaste niveles, entonces quiere decir, bueno, la máquina ya puede necesitar, no sé, calibración, mantenimiento, para que vuelva a la producción normal dentro del rango se debe estar Profe, una pregunta. manejando. Digamos, Señor, yo trabajo en una empresa donde dígame. se maneja los rendimientos según unidades producidas, que están, por ejemplo, en este momento están empacando unas bolsas de pancakes, que el rendimiento solicitado es alrededor de los 15.000 unidades. Digamos, la exposición, cómo se tiene que desarrollar frente a eso. Yo tengo que sacar el intervalo de confianza y exponer sobre análisis si va por debajo o por encima o cómo podría hacerlo ahí. No, ya les digo el tema, bueno, ya les digo el tema cómo es, que les tocó a ustedes, usted está con Pacheco, le tocaría con Pacheco, están de 2 y 2. Entonces ahí lo que es mirar, buscan el tema como tal, y sobre ese entonces miran a ver cómo lo pueden asociar digamos, a la empresa, si es de empresa o a su carrera. También lo puede aplicar a la empresa, claro. ¿Mm? Pero pues, por ahora vamos en esta parte ya, seguimos y ya le digo entonces.
Listo. Entonces, bueno, digamos que hablando de ese intervalo de confianza, entonces, digamos que la probabilidad de que empieza a aparecer el concepto de probabilidad que se dé dentro de ese intervalo. Entonces, digamos que como tenemos un intervalo que es el que, digamos, es el promedio o el que se acerca al trabajo o normal, digamos, hablando de la producción anterior, que esté dentro de ese rango que es 70-74. Entonces, digamos, a ese valor le vamos a asociar una probabilidad. Entonces, aquí, por ejemplo, habla de una probabilidad del 0,95, o sea, el 95%. Entonces, digamos, eso respecto a ese intervalo es un porcentaje grande, porque la probabilidad de que caiga dentro de ese del 95% es buena. Cuando esa probabilidad es baja, pues entonces ya nos genera mayor, digamos que incertidumbre o la estimación, digamos, que se hace sobre esa muestra que se lleva a la población nos va a generar, digamos, más dudas. Pero con esa probabilidad que se dé, por ejemplo, así tan alta del 95%, entonces digamos que aquí hablando de los 120 obreros, nos va a generar, digamos que ahí sí como habla de confianza, mayor seguridad en que se va a comportar de esa manera, ¿m? Dándonos esa probabilidad. Que si fuera baja, digamos que esa probabilidad, entonces digamos que el nivel de confianza va a ser menos, perdón, aquí que se me, allá, se ha congelado. Va a ser menos si esa probabilidad es más pequeña. Ahora, digamos que dentro de esa probabilidad que le damos un grado de, digamos, de certeza que caiga, existe, digamos, la parte, el complemento. Digamos que si hablamos de alfa, este alfa de acá, de la que la situación no ocurra, entonces la probabilidad de que ocurra pues va a ser el complemento, uno menos alfa, ¿cierto? Porque acordémonos que las dos tienen que sumar el 100%. Entonces, si decimos que alfa es la probabilidad de que falle, ¿m? De falle la estimación que se haga, uno menos ese alfa, pues va a ser la probabilidad de la confiabilidad, digámoslo así, que vamos a darle a esa estimación que vamos a obtener. Entonces, si le dimos la probabilidad, en este caso, de que no ocurra de 0,05, pues la probabilidad de que ocurra va a ser del 0,95 del 95%. Entonces, aquí es donde ya viene lo que tienen que trabajar ustedes, es buscar sobre el tema, digamos que el primer grupo, que es el de Omar y Juliet, escogieron este. Bueno, tomaron este, porque Juliet dijo, cogemos el primero, que es este. Intervalo de confianza para la media con, con desviación conocida. Y en este, intervalo de confianza para la media con la desviación desconocida y tamaño de muestra pequeño. Ese es el que tenían que trabajar ustedes. ¿Sí? Sobre eso es que ustedes tienen que buscar, digamos, algo que puedan asociar ya sea como les dije, al tema de pronto, como usted lo está diciendo, al tema del trabajo, o también de pronto que sea eh, algo de la carrera. Puede ser de esas dos situaciones. Profe, una pregunta. ¿Sí? Eh, Señor. digamos, bueno, nosotros intervalo de confianza para la media con la varianza desconocida del tamaño de muestra pequeña, digamos, el tamaño de muestra sería por unidades, o sí, por unidades, como en el ejemplo que nos mostraba, que era 70-72, o puede ser por lapsos de tiempo, Así, claro, digamos, pues en una hora, o bueno, sí, también iría por unidades. sí, claro. O sea, tienen que trabajarlo pues de acuerdo pues o sea, primero pues buscar sobre el tema y que cuando hablamos de muestras pequeñas a cuántas unidades se refiere o, ¿sí? ¿Mm? Entonces, por ejemplo, creo que nosotros manejábamos dentro de los ejercicios que veíamos que muestras pequeñas es cuando es menor a 30. ¿Mm? Sí, profe, Sí, pero digamos, acá en una producción la tendría que sacar aproximadamente, por una hora son aproximadamente unas 1000,
no sé, pues tocaría sacar la cuenta. Unas 1400, entre 1300 y 1500. Ese sería, por ejemplo, el intervalo de con 100, Eso, con 100 unidades de, pero digamos, ese entraría dentro de una muestra pequeña, porque digamos lo estoy sacando por hora, pero acá digamos está trabajando turnos de 12 horas. sí, pero ahí de todos modos esa muestra es grande. O sea, pero ¿cómo sería el ejercicio? Porque ahí tendría que plantearlo todo para, digamos, identificar ahí. Intervalo de Porque confianza ahí para como, media, variación desconocida y tamaño de muestra pequeña. Eh, pues digamos, yo tengo el intervalo, o sea, conozco el intervalo que se produce por hora, pero digamos el tamaño de la muestra no sería tan pequeño porque menor a 30 es, no, sí, sí, sí. Digamos, por ese lado ya sería muy grande. sí, claro, ya se pasaría porque usted dice que No, pero digamos, de, también lo puedo hacer de por otra. 1500, Es que, bueno, también tengo otro ejercicio que sí, ese sí aplicaría en tamaño de muestra pequeña, que sería, por ejemplo, acá se desarrolla un proceso que se llama pulverización de azúcar. Y este se sí, hace por, digamos, por bultos. El promedio de bultos pulverizados por hora está entre 4 y 5 bultos de 50 kilos. cuatro, sí. Entonces, digamos, teniendo ese intervalo eh, y esa muestra pequeña, ¿cómo podría desarrollar ese, o cómo, no sé cómo llevarlo al tema para exponer? A ver, ahí tendría que mirar entonces bueno, ahí ya la muestra es pequeña. ¿Mm? Por ejemplo, ¿cómo es que me dice cómo es cada cuánto lo hace? ¿Cómo es que la Se, pulverización? la pulverización de azúcar ya aproximadamente son 4 bultos por hora que se pulveriza. Y sí, Bueno, 4 bultos entonces por hora. digamos, podría trabajar entonces, por ejemplo, ver como el histórico, a ver cómo sería. De pronto manejarlo, como es por hora, entonces manejarlo al día. En el día se pulverizan tantos, entonces qué va, pues que puede ser, por ejemplo, con la muestra, porque en el día sería 4 o 5 bultos por 24, ¿no es cierto? Y ahí eso le puede sacar una desviación y tomar la muestra, sí, pero hay que le va a analizar a eso, porque es lo que toca mirar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el peso de esos bultos pulverizados, ¿cuánto Sí. varía? Por Sí, ejemplo, pues, podría ser, ¿no es cierto? Esos se tienen podría una sacar. variación, Sí, digamos ¿sí? en esa variación, o sea, se podría sacar, por ejemplo, bueno, tengo el intervalo que son 4 o 5 bultos por hora, que Sí, pero en entonces total digamos, suman 4, digamos 4 bultos, suman 200 kilos, y que en producto terminado, que es azúcar pulverizada, sacar cuánto fue el real, ¿sí? Lo que me salió sí, de ¿cuál es producto la terminado. variación exacta? ¿Y Sí, cuál es la variación entre esos dos? sí, claro, pero entonces digamos que no sería 4 o 5, digamos, pensémoslo en el día. Al día se sacan, no sé, sería, digamos, si son 4, sería 24 por 4, 48, serían 96 bultos al día, ¿no es cierto? Supongamos que es cada 4 horas, entonces si sacan 96 bultos al día y se va a analizar una muestra de, no sé, 5 o 6 bultos, y a esa es la que usted le va a mirar la desviación, entonces le la que le va a sacar el intervalo de confianza de, bueno, de acuerdo al tema, de acuerdo ahí, para muestra pequeña, ¿cómo lo haría? Sí, pero Ah, podría ser más bien así, manejarlo al día, manejarlo todo, digamos, todo un día. no, Con eso ok, le pero saca digamos, todo día. otra pregunta. Sí, Digamos, bueno, ese lo puedo sacar algunos datos, pero digamos no son muy concretos, porque digamos no se empaca, pues, digamos, ese producto en 50 kilos otra vez. Pero digamos, si tengo un proceso que el que le decía que se 15.000 unidades diarias, pero eso corresponde a aproximadamente unos 16 lotes, 16 baches diarios. sí,
Entonces, digamos, sacar el promedio de tiempo que se demoran empacando un bache a otro, que ahí sí ya puedo tomar datos, que eso sí Bueno, es algo también que se hace 24 horas. podría ser también. Aunque la otra de los bultos no me suena tan como tan descabellado como también se puede plantear, ¿no? Pero pues eh, tú a que leas sobre los intervalos de confianza y de esa parte para la media, y de pronto mire ejemplos y mire a ver cuál podría aplicar para que usted pueda, digamos, adecuar una situación, por ejemplo, ya sea de su trabajo o de la carrera. ¿Ustedes de qué carrera son? Yo soy de industrial, Pacheco, la verdad no sé. Mm, bueno, pues sería usted por ese lado y que Pacheco lo haga por el lado de él. Podría ser que lo hagan así, Sí, yo ¿sí? creo. Pues digamos, no cada uno por su lado, sino que pues que traigan, digamos, dos ejemplos de dos situaciones diferentes, Sí, sí. ¿sí? Porque eso se trata, que ese ya pues digamos, qué es lo que, en qué consiste ese intervalo de confianza que les dio a ustedes y, y que traigan un par de ejemplos prácticos para que le socialicen a los compañeros. Sería eso. Qué pena, profe, la fecha de la exposición, ¿cuál es? Pues habíamos quedado que para el martes, pero me dicen que de pronto si el martes hay dudas, entonces más bien para el viernes de la semana que entremos. Para el martes dudas y el viernes exposición. Sí, señor. Listo, listo. ¿Listo? El profe se le hace. Entonces, listo, claro. Toca charrearle ahí que mirar a ver para qué sirve esto de estadística. Y vamos a ver si sacamos un intervalo de confianza alto para poner a producir a esa gente. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, no era más. Ya le expliqué a los compañeros esto y entonces, pues, llegó usted, pues, de una vez le explicó qué tenían que hacer. Y ya penitas, entonces. Sí, sí, sí. Sí, señor. Ah, Entonces, eso es todo por hoy, entonces, para que entonces coordine ahí con Pacheco cómo van a hacer o qué. listo, listo, profe. Bueno. Bueno, el taller que me lo envíen al correo, ¿no? Que tenían que entregar para hoy. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces no me lo olvide esa parte. Bueno, Bueno, entonces nos hablamos, si no es más, señor. Edwin. Edwin. listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, entonces estamos hablando. Bueno, hasta luego. Bueno, chaito, pues.